David Martín González, responsable de e-learning en CETIS, el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. David es el responsable de la incorporación de los ciclos formativos de grado superior en modalidad online. Ha sido el primero en implementar el LMS Canvas en el CETIS y posteriormente incorporó como campus virtual en toda la universidad. Y le acompaña Carmen Montejo, coordinadora y profesora del área informática en ciclos formativos de grado superior en modalidad dual, presencial y online. Es ingeniera informática con experiencia como profesora en ciclos formativos de grado superior, así como en la administración de redes y servidores, administradora senior de sistemas y usuarios para más de 10 países diferentes, programadora freelancer experta en el diseño y elaboración de aplicaciones de gestión multimedia. Carmen, David, bienvenidos, los escuchamos con mucha atención. Bueno, pues David y yo os vamos a hablar de la realidad extendida, cómo se incorpora en los centros educativos y sobre todo también cómo la incorporamos nosotros desde CETIS, el área de ciclos formativos en la universidad, ¿vale? La universidad, la etapa universitaria, es una etapa de avance profesional, avance personal, es probablemente la mejor etapa de nuestras vidas, aunque requiera mucho esfuerzo en tiempo, en dedicación. Pero es una etapa en la que no estás solo, estás con alumnos y con profesores que comparten contigo pues, aspiraciones profesionales y muchas veces pues, afinidades. Es una etapa en la que estás motivado por conseguir eso que has conseguido, ¿vale? Eso que quieres conseguir, ¿vale? Y por eso dedicas ese esfuerzo y esa motivación. El objetivo de las universidades es precisamente lograr ese avance personal, ese avance profesional, ¿vale? Es convertir a los alumnos en futuros profesionales que sean capaces de poner su talento al servicio de los demás, ¿vale? Esa formación, ese proceso de transformación que intentamos dar desde las universidades lleva incorporando pues, muchas décadas elementos tecnológicos. Y bueno, quería que vieseis esta imagen porque hasta hace no mucho tiempo las universidades tenían esta apariencia. Te podía tocar un aula más pequeña, un aula más grande, el aula magna, pero todo el mundo tomaba apuntes en papel y boli. Hoy, y esta mañana mismo me ha pasado en clase a mí, he tenido que repartir folios porque los alumnos no llevan papel y boli a las aulas, llevan sus tablets, llevan sus ordenadores, ¿vale? Entonces, aquí como vemos, este proceso de transformación digital se lleva realizando mucho tiempo, pero fundamentalmente con el COVID y el cierre de todos los centros de formación, pues nos obligó a un avance acelerado de esta transformación digital. Sobrevivimos a ello y nos dimos cuenta que el avance de esta transformación digital no puede parar, pero claro, hoy en día no consideramos nuevas tecnologías, un ordenador, una tablet, ¿no? Nuevas tecnologías ahora mismo serían simuladores, serían el metaverso y sería la realidad extendida, que es de lo que os vamos a hablar ahora. Y os va a hablar mi compañero David. Pásame otra, por favor. Bueno, antes de hablar sobre realidad extendida, me gustaría ir un poquito a los orígenes de esta tecnología. Ahí tenéis tres nombres propios. Uno es Wisdom, ¿no? Que fue el primero, digamos, en crear un sistema donde combinaba dos imágenes para bueno, pues crear una imagen en 3D. Creó el primer estereoscopio. Luego, Morton Heilig, en 1962, creó ese armatoste que veis ahí, que es muy similar a las máquinas recreativas que teníamos en los 80, con los modelos arcade, los videojuegos arcade y todo esto, y se llamó el Sensorama, ¿no? Pongo ahí una referencia a Howard Rheingold, que es un profesor de Stanford, que en su libro Virtual Reality tuvo la oportunidad de ver uno de los 5 cortometrajes que este hombre proyectó en esa máquina, que era, bueno, realmente era un tipo en bicicleta paseando por Brooklyn, y esta máquina lo que tenía era, aparte de esa combinación de imágenes para ofrecer esa profundidad, esa imagen 3D,
incorporaba a la máquina aromas, te podía dar el viento en la cara, quiero decir, tenía una serie de características, pues bueno, de estimulación sensorial para lograr que la experiencia fuera más realista, ¿no? Luego, por otro lado, también como nombre importante está este ingeniero japonés, es Hirokazu Kato, que fue el primero en crear una biblioteca que se llama Art Toolkit en 1999, y digamos que con esta biblioteca lo que se pretendía era crear aplicaciones de realidad aumentada en la que pudiera sobreponer imágenes virtuales en el mundo real, ¿no? Todos conocemos esas aplicaciones que hay tanto en dispositivos iPhone como Android, donde tú pones el teléfono sobre una superficie plana y te aparece esa dimensión virtual, ¿no? Para que juegues con ella y experimentes. Si me pasas, Carmen, por favor. Vale. Bueno, aquí ya pasamos al concepto de realidad extendida en sí, ¿no? Que digamos, para resumir, es un término paraguas que aglutina todas estas tecnologías, como puede ser la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual, y partiríamos del concepto de continuo de la virtualidad que explicaban estos ingenieros, Milgram y Kishino, en 1994, ¿no? Este término engloba, pues bueno, pues para entenderlo, al final lo que se trata es de que hay una escala continua que oscila entre la realidad, nuestro mundo real, nuestro mundo físico, y lo completamente virtual, ¿no? Digamos que va haciendo un recorrido circular. Lo completamente virtual, lo hablaba antes Carmen, es el metaverso en sí, ¿no? Es en lo que estamos metidos hoy en día. Entonces, bueno, quiero hacer hincapié en que, bueno, pues la realidad extendida, tal y como lo vemos ahora, el hombre Morton Heilig murió en 1997. Esto quiere decir que este hombre murió sin ningún tipo de inversión, financiación, nada, y fue un pionero. O sea, hasta digamos, 2 años después, en el 99, salió la consola Virtual Boy con unas gafas estratosféricas, con un mando tal, que se fue al traste, ¿no? Y hasta 2016 no salió Oculus, que luego compró Meta, y salió con las Rift, ¿no? Quiero decir que todo esto lleva un camino para que veáis la exageración temporal que hay desde que este hombre creó, digamos, el primer dispositivo de realidad virtual hasta que, bueno, pues realmente se está incorporando la realidad extendida, ¿no? Entonces, bueno, todas las aplicaciones que pueda tener la realidad extendida podéis ver que se puede aplicar en todos los sectores que veis ahí, ¿no? En educación, en industria, en comercio, en salud, y que cada vez se está integrando muchísimos más. Y bueno, hay un concepto ahí que veis que es la realidad mixta, que aglutina pues todas aquellas aplicaciones o tecnología que tiene que ver, que suman todo, ¿no? La realidad aumentada, la realidad virtual. Y bueno, de ahí que esté a medio camino entre estas dos realidades. Bueno, he puesto esta diapositiva porque la realidad extendida está aquí. Es decir, la realidad extendida utiliza las 8 tecnologías esenciales o claves que veis aquí, como puede ser la realidad aumentada, virtual, la inteligencia artificial, blockchain, drones, impresión 3D, el 5G, el cloud. Bueno, pues todos tenemos conocimiento hoy en día de esta tecnología. Entonces, bueno, pues estas aplicaciones se utilizan, ya os digo, en todos los sectores, y bueno, pues es un indicativo de que cada vez más las organizaciones, las empresas están incluyendo nueva tecnología porque les permite pues un montón de situaciones versátiles y bueno, pues muy cómodas de aplicar. Entonces yo aquí ahora, perdonad, os voy a comentar un poquito de cómo se aplica esta realidad extendida, pero en los centros educativos, ¿vale?
Como ha dicho David, la realidad extendida en distintos sectores está muy aplicada. En el de medicina hay plataformas que permiten simular en realidad extendida toda la anatomía de un paciente y de esta manera se puede planificar la cirugía. Existen simuladores de auscultación cardíaca, de abordaje quirúrgico. Otro de los sectores que más se ha venido beneficiado es el de la automoción. Entonces, en automoción, pues típicamente se están creando muchos manuales 3D en los que pues se le va planteando al alumno, al profesional en este caso, cómo pues arreglar una tarea de mantenimiento de alguna máquina, ¿vale? Entonces, todo esto que a los profesionales le ayuda a hacer su trabajo de una manera más segura, de una manera más planificada y por lo tanto más eficiente, si lo empleamos lo aplicamos esta realidad extendida en los alumnos, lo que le va a ayudar es a aprender haciendo, ¿vale? El famoso learning by doing, el aprender simulando situaciones reales, pero sin miedo a equivocarse, sin miedo a que sea la primera vez que se enfrentan a un problema de este calibre y que el alumno se va a equivocar, seguro, pero no va a correr riesgo la vida de nadie, ni el negocio de nadie, ni la economía de nadie. Existen 5 mecanismos típicamente que se pueden para aplicar la tecnología de la realidad extendida en educación, ¿vale? Son estos 5 que os los voy a ir mostrando ahora poquito a poco con un ejemplo, ¿vale? El primero sería, bueno, conectar el mundo físico y virtual pues para fomentar el aprendizaje de un alumno. Vemos que en este caso lo que podría ser un alumno está conectando la máquina, que será de algún motor de coche, BMW parece, ¿no?, con el mundo virtual y le va indicando lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Otro de los métodos típicos, otros de los mecanismos que se suelen emplear es aumentar los objetos físicos, ¿vale? Como este que a través de la tablet estamos aumentando la información que nos da ese objeto con información digital más rica, ¿no? Pues a través de las flechas le va indicando. Este a mí me gusta mucho porque lo empleamos nosotros, lo empleamos en CETIS, son los juegos de roles o simulación participativa, ¿no? Nosotros el año pasado en CETIS realizamos un serious game, que no es más que esto. Nuestros alumnos en grupos multidisciplinares, juntamos varias áreas, se pusieron en la piel de directivos y tenían que tomar decisiones para la estrategia de esa empresa, para que esa empresa la competencia no le aplastara, para que tuvieran unos márgenes, unos beneficios, ¿vale? Entonces utilizamos unos simuladores de estrategia empresarial. Otro mecanismo, ¿vale?, típico sería el incrustar un agente interactivo, ¿vale?, en realidad extendida, como por ejemplo aquí que estamos incrustando el cartabón y es cartabón, ¿no? No, el medidor de ángulos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues así el alumno puede interactuar con ese agente y tocarlo, ¿vale? Y por último, el último mecanismo es permitir el control y la autonomía del alumno a través de sensores de controladores, ¿vale? Este es nuestro aula de simulación diagnóstica en el que nuestros alumnos del área de medicina pueden, a través de esta realidad extendida, experimentar todos los pasos en la atención de un paciente, desde que entra en consulta hasta que cómo colocarlo en camilla, elaborar un diagnóstico, etcétera, ¿vale? Entonces, como podéis imaginar, este caso son muy motivadores para los alumnos, el hecho ya de ponerse las gafas en salirse de la rutina, ¿vale? Nuestro objetivo como universidad es también mantener esa motivación. Bueno, pues todo esto que cambia drásticamente los métodos de aprendizaje por parte del alumno cambian y diría que mejoran, que por eso están cambiando, pues cambian también drásticamente el método de enseñanza por parte de los profesores. Entonces los profesores tenemos que ver esto como un aliado y no como un escollo que se han puesto en nuestro camino, ¿vale? Pues para fomentar esa motivación. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, ahora dejo a David. Sí, bueno, aquí lo que he puesto es un análisis DAFO de
de la realidad extendida, donde podemos ver pues, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, donde destacaríamos el grado de inversión que pueda tener esta nueva tecnología entre los aspectos de potencialidad, ¿no? En cuanto a posibles debilidades, bueno, ya menos, ¿no? El hardware costoso cada vez es menos, pues ya uno puede conseguir unas Oculus por 200 eurillos así, cuando antes era muchísimo más caro. Oportunidades, muchísimas oportunidades en cuanto a formación, facilitar los procesos de colaboración, comunicación, sostenibilidad, de lo que hablaré luego en las conclusiones, la inclusión social, el proceso de transformación digital de las universidades, en el cual, pues bueno, aquí ya se está desarrollando. En cuanto a amenazas, pues bueno, hay un punto difícil como pueden ser los estándares que no están establecidos, todavía hay mucha literatura muy dispersa. El tema de la ciberseguridad también es complejo. Y luego la cultura de cambio, que yo creo que es un punto a destacar, ¿no? Dentro de las organizaciones, en este caso de la universidad, debe haber esa cultura de cambio empezando desde la dirección, ¿no? Desde arriba, donde se propongan inversiones correctas en tecnología, en innovación, que faciliten todos los procesos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, que es lo que nos atañe, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, bueno, he puesto aquí, pues creo que se ha hablado en otras ponencias también del tema del Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU, y creo que con esta tecnología, aparte de mejorar, como decíamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno de un modo innovador, creo que bueno, favoreceríamos también otros aspectos de carácter ético y social, ¿no? Como pueda ser pues evitar el aislamiento y favorecer la inclusión social, el hacer llegar la educación pues a todo el mundo, ¿no? A través de la tecnología, el favorecer la colaboración a través de entornos de comunicación y de herramientas y aplicaciones que ya existen, ¿no? Pues, tipo Microsoft Teams, que utilizamos en la universidad. Bueno, hay un montón de herramientas que pueden valer, ¿no? Beneficios en el tratamiento de las enfermedades, hay ya operaciones que se realizan con realidad virtual, bueno, pues generar la empatía, colaborar, jugar, ¿no? El engagement que hablábamos antes, y luego también la mejora de la empleabilidad, ¿no? El reducir el fracaso escolar a través de la motivación, a través del juego, a través de la colaboración, del trabajo en equipo. Bueno, creo que es una de las labores como universidad que tenemos, el que todos los alumnos accedan a una educación rica, ¿no? Se formen en competencias prácticas para que luego cuando salgan, pues bueno, salgan con la suficiente capacidad para incorporarse al mercado laboral y que las empresas pues los puedan elegir, ¿no? También, bueno, pues uno de los puntos importantes es esa cultura de cambio que destacaba antes, porque es muy necesario que se hagan inversiones en esta tecnología, ¿no? Es difícil porque, bueno, uno habla de realidad extendida o realidad virtual y lo ve ahí como Matrix todavía o como, no sé, cosas extrañas, pero en realidad, bueno, pues hay que adaptar y adquirir tecnología, adaptar los espacios académicos cada vez más, como el centro que hablaba Carmen, ¿no? que tenemos en CETIS. Y bueno, pues hay una asociación, que veis, os he dejado ahí el enlace, que es EuroXR, es una asociación que en parte está financiada con fondos de la Unión Europea, y es la Asociación Europea de Realidad Extendida, donde bueno, pues hay organizaciones, empresas, grandes pymes, universidades y todo aquel que esté interesado en esta tecnología, pues puede acogerse a ello y bueno, pues en definitiva es como dice el Plan de Desarrollo Sostenible, ¿no? de la ONU, que dice que la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todos los contextos, ¿eh? Entonces, con esta Agenda 2030 que tenemos, pues seremos capaces por lo menos de lograr alguno de los 17 que hay disponibles, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Carmen, David. Estamos, como ya sabrán, algo apretados con la agenda,
Entonces, demos espacio para una sola pregunta y poder seguir con la mesa que todavía nos queda. Pues muchísimas gracias. Yo sí que tengo una pregunta y no quiero... Yo tengo una pregunta que no quiero dejar de hacerles. Hemos estado hablando de esta, por supuesto, de esta tecnología que es de hace muchos años, pero es ahora cuando estamos metiéndolo en los centros educativos. ¿Cuál es el grado de afectación de nuestros alumnos? ¿Cómo lo veis? ¿Vas tú, Carmen? Bueno, pues el año pasado en el Serious Game que os dijimos, que no es más que este juego de roles que hicimos empleando simuladores de estrategia empresarial, los alumnos al principio eran reacios a participar porque se decían otra cosa más que vamos a poner. Entonces se animaron unos poquitos. Después de la presentación final del Serious Game ante un tribunal de empresas en el que se sentían escuchados y se sentían muy, muy apreciados, al día siguiente era una lluvia de decir: yo me quiero presentar, al año que viene lo voy a ganar y lo voy a dar todo. Entonces, los que decidieron decir otra cosa más, hay exámenes y tal, fue en plan, lo voy a dar todo. No sabían lo que era, les daba miedo meterse y sí. Y lo mismo nos ha pasado este fin de semana. Había un hackathon que organizaba IBM, que era viernes por la tarde, sábado y domingo, del metaverso. Tenían que realizar una aplicación en 3D, proponer un proyecto y tenían que básicamente estar todo el fin de semana. Los alumnos, sobre todo los de primero, nos decían: pero es que me va a merecer la pena perder el fin de semana, todo el fin de semana. Al final, el lunes cuando han llegado, los alumnos que no fueron han sentido una envidia tremenda porque además uno de nuestros alumnos fue el ganador de ese hackathon organizado por todo Madrid. Entonces, al principio les da miedo meterse, pero luego los que no se meten es que sienten tremenda envidia. Sana, pero envidia. Pues muchas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias.